Mi gente, saludos. De nuevo volví para enseñarles la mata que se llama brusca en español y en creol se llama madeleine o pois-piante. Con esa baqueta que tiene una semillita adentro y con esa semillita se hace café. Se hace un café, ¿ves? Con esa semillita. Y hoy eso que voy a hacer, lo voy a enseñar cómo se prepara el café de madeleine o de pois-piante. O más bien dicho, brusca. Igual ve como yo preparé café, madeleine o café pois-piante, en español yo digo brusca. Saludos mi gente. Le damos la bienvenida hoy. Volvemos en el canal para hablarle de pois-piante, café de pois-piante o café de madeleine. Ici, République Dominicaine, il y aurait l'île brusca. Et puis, on dit li bon pour infection urinaire, et puis li bon pour prostate, li bon pour rein. Mais en Haïti, nous connaissons racine pois-piante là, li bon pour gorge fermale, l'eau bouillie, et café pois-piante là, li bon pour anémie. Je dis, nous allons préparer un café pois-piante. Et là, gain sèche, ça c'est quelqu'un qui est vert, et puis mettez le séché qui va écouler différent. Hay que bajar un poco el fuego. Después de triturarlo, como no tengo triturador, yo uso un pilón después de majarlo. Ahí mira el polvo y voy a seguir majándolo hasta que realice todo. Así mira el polvo. Ese es el polvo para realizar el café. Y con ese polvo, por la mañana, una cuchara en un vaso de agua. Avec tout ça, qui est un coup café, chaque matin, au prendre un petit cuillère dans une tasse de l'eau chaude pour sucrer la miel ou bien un petit poussière sec. Bonne chance et bonne santé.